Hola, en este vídeo y en los sucesivos os voy a explicar cómo deberíais de desarrollar y ayudaros un poco en la práctica 25 de entrada-salida. El primer consejo que os doy es que creéis un paquete por ejercicio. De esa forma lo tendréis todo mejor organizado y los ficheros con los que vayáis a trabajar en cada ejercicio los tendréis dentro del propio paquete. El primero que os planteaba era que probaseis tanto la clase leer, que hoy pasa una nueva versión con algunos warnings arreglados y algún comentario más, y que probaseis también la clase Scanner. Empezamos con la primera de las pruebas, de la clase leer. Os planteaba que leyeseis una cadena de caracteres, un número entero, un carácter y un número real. Fijaros que el número real lo hemos puesto con el punto. Todo va de forma correcta, el programa finaliza bien. En cambio, si hubiese puesto cuando esperaba un número una cadena, pues como veis me está saltando una excepción que está controlada dentro de la propia clase, pero el programa seguiría funcionando como estáis viendo. Lo mismo ocurriría si cuando esperábamos un valor real le hubiese puesto otra cosa que no fuese correcta. Os he insistido en que hagáis este orden de prueba porque quería que observaseis el problema que nos vamos a encontrar con los caracteres. El problema lo vais a tener tanto cuando estáis trabajando con la clase leer como con la clase scanner, y suele surgir cuando después de haber leído un número se lee un carácter. El problema viene a estar en que cuando se lee un carácter después de un número, como es un char, se suele quedar con el dato que haya en el buffer de la lectura anterior. Me explico. Cuando vosotros leéis un número, tecleáis el número y le dais al intro. El número es lo que vosotros recogéis, pero el intro se queda en el buffer. Como lo que estábamos leyendo era un carácter, pues recoge ese intro del buffer, el intro, el retorno de carro, un poco la basura que se ha quedado en el buffer, y eso lo coge como que es la entrada y no está recogiendo realmente ningún dato nuevo de lectura. Mirad lo que ocurre si yo anulo esta sentencia, que es script 3, que es para que se salte 3 bytes del canal de entrada o del buffer de entrada. Si lo volvemos a probar ahora, porque además puede llegar a ser bastante confuso, fijaros que tecleo la cadena, tecleo el número, tecleo el carácter y ahora me está dando el error en la lectura del número real, cuando en realidad no me estaba pidiendo el número real, me estaba pidiendo el carácter. Por eso decía que puede llegar a ser confuso. Parece que lo que va mal es la lectura de los reales y no es esa la que va mal. La que se ha saltado es la del carácter y lo que me estaba pidiendo realmente era el dato real. Ahora al ponerle yo una K, pues fijaros cómo me ha dado el error, que están devolviendo la lectura de los datos dobles. Lo vuelvo a probar otra vez con la sentencia anulada. Le tecleo un valor entero, no le voy a teclear ahora un carácter, sino que le voy a teclear un valor real. Y fijaros lo que me acaba de devolver. No me ha dado error, pero en cambio ha cogido el 1 que había, el que me ha almacenado en el carácter, y luego me ha el resto en lo que ha cogido para almacenarlo en el número real. Por eso es tan importante esta limpieza del buffer cuando se están leyendo caracteres. Con la clase Scanner os encontráis exactamente con el mismo problema. Mirad, yo he utilizado el método locale, use locale, sobre el objeto Scanner para indicarle que mi locale va a ser en inglés. Es para mantener el punto en los decimales. Si no le ponéis el local en inglés, le vais a tener que poner los decimales con coma. Si no, hacer vosotros la prueba y lo comprobáis. De nuevo estoy leyendo una cadena, un número entero y un carácter. Mirad que justo antes del carácter yo estoy haciendo la limpieza del buffer. La forma de hacerlo con Scanner es llamando al método nextLine y os descartará esa información que hubiese en el string de entrada. Vamos a probarlo primero sin anularla, para que comprobemos que va bien. Una cadena, pues la teclearíamos, un número entero, un carácter y un número real. Insisto, puedo poner el punto porque le cambio al local, si no tendréis que ponerle la coma. Fijaros que todo va correctamente. Tengo controladas las excepciones, con lo cual si en el número entero tecleo eso, que no era un número entero, me ha dado error, pero fijaros que se me ha ido al final, porque el try catch yo lo he puesto englobándolo todo. Tendría que haberle hecho, si quería que se viese con el resto de lectura,
un try catch por cada una de esas lecturas. Voy ahora a anular esta sentencia de lectura, que es la que me está limpiando el buffer justo antes de la lectura de los caracteres. Fijaros también que para leer caracteres no tenemos un método nextChar, sino que solamente tenemos nextLine, que lo que nos devuelve es un string. Pues leo el string y me quedo con el primer carácter de ese string que acabo de leer. Si ahora lo volvemos a probar, pues nos vamos a encontrar con los mismos problemas que cuando antes hemos hecho la anulación en la clase leer. Introduzco cadena, introduzco número y fijaros que aquí directamente ya se me ha salido, ni siquiera me ha pedido un carácter. Ya me está dando un error en la lectura. Si nos vamos a ver dónde me ha dado, pues fijaros que precisamente donde se ha trancado ha sido en la lectura de ese carácter. Por eso es tan importantísimo que limpiéis también el buffer en este caso. Hacer vosotros las pruebas que creáis convenientes para que os quede todo esto claro. La segunda versión del segundo ejercicio os pedía que hicieseis dos versiones distintas del mismo para leer, en este caso, un fichero y mostrarlo en consola. Yo os proponía que el mismo fichero que estáis tecleando, el mismo programa, que lo mostréis por consola, utilizando tanto objetos de tipo buffer en la primera versión, como objetos de tipo scanner en la segunda versión. Vais a comprobar que es un poquito más fácil, aunque tampoco cambia tanto, entre utilizar objetos buffer u objetos scanner. Si lo que vais a mostrar es vuestro propio archivo, pues simplemente le ponéis la ruta. Os recuerdo que por defecto os va a buscar en la carpeta raíz de vuestro proyecto, con lo cual si tenéis que indicarle una ruta concreta, en este caso yo estoy dentro de src, dentro del paquete ejercicio 2, y el archivo que quiero mostrar se llama lecturafichero.java. Esta sería la versión del primero, y el de la clase scanner, pues algo similar, que os muestre vuestro ejercicio en consola. Simplemente la lectura de un archivo de texto. La tercera versión del ejercicio o el tercer ejercicio que tenéis propuesto, este se os complica un poquito. Vamos a explicarlo paso a paso. Tenéis, os he pasado un método que le he llamado utilCarCat, que es un método, no una clase, que lo que tiene son una serie de métodos que nos van a ayudar a lo que sería la encriptación, desencriptación de caracteres. El primero que encontráis es el método ordinal, al cual estamos pasando un carácter y me devuelve un valor entero. Así, si por ejemplo a mí me llega A, lo que me lo está convirtiendo al hacerle el casting entero, me está devolviendo su valor ASCII, que sería 65. El método ASCII es justo lo contrario, me lleva el valor en ASCII y lo que yo devuelvo es el valor tipo char. En este caso, si me llega a 65, devuelvo el carácter A. En otros lenguajes como C, por ejemplo, hay métodos específicos para hacer estas conversiones entre el valor ASCII y el valor ordinal. En el caso de Java, lo único que le hacemos es un casting para convertirlo o a entero o a char. Tenéis también, como estáis viendo, un par de métodos bastante simples para poder encriptar y desencriptar caracteres. La forma que yo he utilizado de encriptar y desencriptar, como veis, es bastante simple y también bastante sencilla de que cualquiera pudiese detectar como encriptado. Si queréis alguna vez o lo necesitáis encriptar, hay por ahí miles de algoritmos de encriptación muchísimo más eficientes que este. Simplemente le sumo al carácter 3 caracteres para encriptarlo y evidentemente se lo resto para desencriptarlo. Imaginaros que tengo una letra A, pues si la encripto me devolverá la letra D. Al final lo que conseguimos es un código que sea nada legible o poco legible. El encriptar cadena, pues lo único que hace es apoyarse en los métodos anteriores, de forma que llega a una cadena y la devuelve encriptada. Para eso estoy utilizando un objeto de StringBuffer, que os recuerdo que eran las cadenas que vamos a permitir que fuesen cambiando de tamaño. Y a través del método setChar_add voy encriptando cada uno de los caracteres que me encuentro en esa cadena. La forma de desencriptarla, pues justo la opuesta. Si antes llamaba al método encriptar, pues ahora evidentemente llamo al método desencriptar. Echarle un vistazo que no creo que os cueste trabajo comprenderlo. En ambos métodos, finalmente tengo que devolver la cadena como un string. Por tanto, llamamos sobre el objeto cadena, que os recuerdo que es un string buffer, llamamos al método toString para que lo convierta.
y vámonos a ver las tres versiones que tenéis del ejercicio. En la primera de ellas, bueno, aquí os planteo, ya lo tenéis en la propia práctica, cómo debería de ser ese enunciado o ese método principal, perdón, donde lo primero sería que pidieseis el nombre del archivo que queréis encriptar, en lugar de ponerlo fijo en vuestro propio programa y que siempre encripte el mismo archivo. Yo se lo voy a pedir como dato de entrada a mi programa. Tendríamos un método que lo que se encargue sea de crear el archivo encriptado. Le vamos a pasar ese nombre de fichero que habéis tecleado, simplemente el string. Ya dentro del método me crearé el objeto file. Le muestro un mensaje informativo diciéndole que el fichero ha sido creado y que pulse una tecla para visualizar el archivo, para que me haga una pequeña parada. Por eso tengo este leer, echar. Y finalmente tengo otro método que lo que hace es que muestra el fichero encriptado, pero en disco va a estar encriptado, pero yo en consola lo voy a mostrar desencriptado, con lo cual llamaré también a los métodos de desencriptar. En el caso de la creación del fichero, os digo que lo hagáis de tres formas diferentes. Una con la familia de caracteres utilizando BufferReader y PrintWriter para escribir. Otra utilizando la familia de bytes con InputStreamReader y InputOutputStreamReader. Y por último que lo hagáis también con la clase Scanner la lectura. En el caso de la creación del fichero, como veis me llega el nombre del fichero como un string y necesito dos flujos de tipo file o dos objetos de tipo file. Uno para el fichero de entrada, que sería el propio nombre de archivo, y otro para el fichero de salida, que yo lo único que hago es coger al mismo nombre que me han dicho, le añado una extensión más que opta por ponerle SR de encriptado. En cuanto a los strings o los flujos que vamos a manejar, pues como veis necesitamos uno de tipo BufferReader para la lectura del archivo original y un PrintWriter para la escritura de ese archivo de salida que estará encriptado. En este caso lo vamos a ir haciendo con la familia de caracteres, como estáis viendo. Si lo probamos, le voy a poner la ruta de su propio archivo, por ejemplo, o podríamos poner cualquier otro. Le voy a poner la ruta, ejercicio 3, barra, fichero encriptado, versión 1.java. Bueno, pues si todo ha ido bien, me dirá que el fichero ha sido creado, que pulse una tecla para visualizar el archivo. Si la pulso, pues aquí me está mostrando el archivo que me ha creado desencriptado. Pero yo estoy viendo por aquí muchos símbolos mayores que tendrían que ser llaves de cierre, con lo cual, como veis, no ha desencriptado correctamente. Si refrescamos nuestro paquete, veremos que me ha creado el archivo encriptado. Es un código, como estáis viendo, bastante poco legible, que a la hora de mostrarlo en consola lo que hemos hecho ha sido volverlo a desencriptar. Pero como veis nos hemos encontrado con este problemilla que no me ha desencriptado del todo bien. Por ese motivo es por el que os había planteado que usiese una segunda versión, pero en la que trabajéis con bytes, porque ahí no os vais a encontrar con ese problema. Ya sé que es más fácil trabajar con caracteres, que es un poco más engorroso trabajar con bytes, pero en algunos casos, como en este ejemplo concreto, vamos a necesitar trabajar con bytes. Mirad, el planteamiento, como veis, es exactamente el mismo de antes, prácticamente un copia-pega. Lo único que he cambiado han sido mis flujos, que ahora tengo pues un buffer input string y un buffer output string. En ambos casos estoy utilizando también un buffer intermedio, ¿vale? File input, file output, string, con lo cual trabajo con bytes. Aquí la escritura en el archivo va a ser un poquito más engorrosa porque no vaya a tener el método print ni println, vaya a tener que escribir con un método, si no recuerdo más, que era el método create. Echarle un vistazo y lo investigáis. Pero fijaros que esta vez, cuando lo probamos, voy a hacer igual que antes, ejercicio 3, barra, fichero encriptado, voy a coger esta vez el segundo, versión 2. Me lo habrá creado y mirad como ahora cuando me ha mostrado el archivo ya no tengo esos problemas de llaves que teníamos anteriormente. En cambio el archivo encriptado pues va a ser bastante similar al que antes teníamos. ¿Veis? Tenemos un código totalmente nada legible. Y la tercera versión del ejercicio es con la clase Scanner.
En este caso, otra vez el mismo planteamiento, lo único que ese flujo de entrada ahora va a ser un objeto de tipo escáner que ya sabéis que nos facilita bastante más la lectura y escritura. La salida, volvemos a trabajar con la clase PrintWriter, que os recuerdo que trabaja con caracteres. Lo probaremos. /src ejercicio 3 barra fichero encriptado versión 3.java. Me lo ha creado y mirad como de nuevo volvemos a tener el mismo problema que en la versión 1, puesto que no está desencriptando.